saludamos ya con nuestro primer invitado que nos acompaña en los estudios. Como lo habíamos anunciado, se trata del general Luis Altamirano, general en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, excomandante del Ejército. ¿Cómo está, general? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Le saludamos a Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se conoció una versión de dos de los integrantes de este grupo de 16 miembros de Fuerzas Armadas que participaron en este supuesto operativo en el que retuvieron a 4 menores. Más o menos lo que han dicho es que ellos no tienen ninguna responsabilidad porque los dejaron libres y hasta allí es lo que saben. No saben qué es lo ocurrido después de que los dejaron libres y que los dejaron libres porque les dio pena las súplicas, los pedidos de estos chicos hacia este grupo de militares. Hay muchas omisiones que se han producido en este proceso. Hay un procedimiento que debían haber seguido, que no se cumplió. ¿Qué decir frente a esta situación? ¿Cómo debería haberse manejado el tema? Usted, desde su experiencia militar en general, ¿cómo debieron haberse comportado este grupo de 16 miembros de Fuerzas Armadas, de la FAE, para ser específica, en el procedimiento? ¿Estaban o no estaban autorizados para retener 4 menores de edad? Uno de ellos inimputable porque tiene apenas 11 años. ¿Qué debió haber pasado? ¿Por qué tiene ahora este desenlace aparentemente terrible? Bueno, Licenia, buenos días, muchas gracias por la invitación. De igual forma, un saludo para Orlando y para toda la audiencia. Es lamentable lo que viene sucediendo y lo que viene conociéndose en estas últimas horas. En primer lugar, yo debo puntualizar de que este hecho no evidencia que haya una política desde el más alto nivel que puede estar direccionada para socavar los derechos de forma abierta de la sociedad. Pero sí estamos observando que esos protocolos y esas normas que deben estar establecidas no se cumplen. Se evidencia el incumplimiento de los mismos en las investigaciones que tenemos de acceso, quienes estamos revisando las noticias, que tiene consecuencias graves. No se puede decir que simplemente se hace una detención y se los libera más al frente y no hay responsabilidad. De hecho, ya se configura esto como un delito de una detención forzosa, de una desaparición forzosa. Es muy posible, porque tenemos funcionarios del Estado, una ausencia de información sobre el paradero de las personas y el dar información contradictoria que se han dado desde varios niveles, desde el propio ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto. O sea, no hay una claridad. Y sobre todo a mí lo que más me llama la atención de esto es la falta de sensibilidad frente a un tema que no solo golpea a las familias, sino que preocupa a la sociedad en general. Porque esto, le digo, culmina con esta expresión del presidente, que es deplorable cuando menciona de que se está pensando en establecer un comité para declarar ver héroes si nacionales. se declaran héroes nacionales. O sea, un mínimo de empatía, de ponerse en los zapatos de sus padres de familia y pensar, bueno, ¿qué me van a entregar a mí en estas Navidades, en este Año Nuevo? Me van a entregar una condecoración, un pergamino, y pensar que aquí las cosas se solucionan con valores de carácter material. Entonces es grave, porque ha existido versiones desde los más altos niveles que son totalmente contradictorias. Cuando el ministro de Defensa, en la conferencia de prensa inicial que había dado, en donde dice que se va a instalar un tribunal de disciplina, no da una mínima explicación. Ahí era el momento de decir, bueno, el tribunal de disciplina se instaura porque hay la presunción frente a las investigaciones iniciales que se han realizado en el ámbito administrativo de que no se ha observado los procedimientos, normas, reglamentos que no se configuran como faltas leves o graves, pero que pueden tener repercusiones de la seguridad de las operaciones a la vida de personas o tener consecuencias graves. Eso tenía que haber anunciado, porque un tribunal de disciplina no es el encargado de juzgar un delito, juzga elementos que se han incumplido en el ámbito administrativo y decir que va a haber la transparencia. Pero el ministro de Defensa toma la versión de la patrulla, que no sabemos cuándo fue presentada, porque una cosa es el informe que deben haber entregado esa misma noche o al día siguiente, y otra cosa es si es que en ese primer informe consta lo ocurrido con estos menores.
que estoy casi seguro que no debe estar en el parte. Claro. Con esos niveles de detalle, Claro, que pero, les dejaron y todo eso. General, yo sí quiero ahondar en lo que está usted planteando por dos razones. La primera, por el comportamiento errático de las autoridades militares, en el caso del ministro de Defensa, y segundo, porque efectivamente, digamos que me pongo del lado del presidente de la República, le hacen salir a dar unas declaraciones en base a lo que le informan los altos mandos, efectivamente. Entonces hay ahí una situación paradójica, si es que efectivamente es así. ¿Cómo valora usted el comportamiento del ministro de Defensa en estas circunstancias? ¿Cómo valora el comportamiento del jefe del Comando Conjunto, del bloque de seguridad? Porque ya tenemos experiencia de esto, es decir, con los hermanos Restrepo ha pasado con otras personas, se hizo una comisión de la verdad, es decir, ya había unos procedimientos, había una experiencia, había una experticia para abordar estos temas. ¿Cómo valora el comportamiento, empezando por el ministro de Defensa? Mire, le voy a contar una experiencia. Esto ocurrió al mes de iniciado la declaratoria de conflicto armado interno. No voy a mencionar a las personas, pero tuve la oportunidad de conversar directamente con un funcionario muy cercano al presidente de la República, porque advertí que estas golpizas públicas que se estaban dando conllevaban riesgos mayores. Claro. Y de hecho en el libro que publiqué mencionó que esto podía tener consecuencias y que se aplicaron inmediatamente algunos correctivos, porque así se hizo. Pero esto requiere una supervisión de carácter permanente, porque si usted abre la puerta a que se golpea a un ciudadano que no está en norma alguna, bueno, esa golpiza puede terminar no solo en lesiones físicas temporales, sino permanentes, o puede causar la pérdida de la vida. Entonces, los mandos militares, el nivel político, tiene que entender que no pueden ser contagiados de euforia alguna. Por eso están ahí. No puede haber una sola palabra que abra la puerta a una interpretación de una orden. Yo recuerdo que hablé con un oficial en activo y le dije, esa palabra que hay que arengarles un poquito es peligrosa. Por experiencia les digo. Porque esto de arengarles un poquito puede significar cualquier cosa. Entonces, esa es la madurez con la que tienen que actuar. Pero me llamó mucho la atención esta conferencia de prensa porque es preparada, o sea, es con un teleprompter, no hay naturalidad. Hay un libreto ahí. Hay un libreto, pero ese libreto tenía que haber revisado la parte jurídica. Porque eso va a traer consecuencias de un proceso de carácter judicial en términos de responsabilidad de las autoridades. Tenía que haber revisado la parte comunicacional, inclusive en términos de imagen, de impacto. Pero no hay absolutamente nada de estos filtros. O sea, eso también debe llamar la atención. Pero el ministro de Defensa está preparado para el cargo. Me parece que o no entiende la lógica de las Fuerzas Armadas, no conoce su dinámica, y al mismo tiempo habla como si fuese el representante de las Fuerzas Armadas con una experiencia de 50 años. Entonces, a mí me parece que incluso debe haber malestar. Tengo 2 o 3 altos oficiales que me han escrito y dice, hay malestar porque se comporta como si fuese el más experto en seguridad, incluso por encima de las autoridades propias de las Fuerzas Armadas. Mire, ese es el reflejo, y le digo con la calma, de colocar personas que no tienen una mínima experiencia. Y esto no quiere decir que no pueda estar un civil en el Ministerio de Defensa, pero que tenga una experiencia, porque son cargos que tienen un nivel de especialización, pero también son cargos de un nivel heurístico, es decir, de un nivel de un dominio también de varias áreas, no exclusivamente el área militar, sino la defensa como concepto y elementos transversales de política pública que tienen que ver con la defensa. Pero claramente se ve que no hay esta expertise, porque no se defiende a las Fuerzas Armadas a rajatabla diciendo, esta es la verdad, porque recuerde usted que en esa conferencia dijo, no, ¿quiénes son los responsables? Son unas mafias, y yo no lo puedo decir, porque son versiones. Lo que se presentó ayer, en esta situación de estos 2 militares, Además, es correcto que se presenten así, no, digo no yo. Es correcto, Primero totalmente. sale, porque todo añade a la opacidad con la que se está tratando este caso, ¿no? Salen 2 presuntos militares, digo yo, porque salen con la cara cubierta, con gafas, resguardados, no dan nombre, militar 1, militar 2. O sea, si no hicieron nada malo, si cumplieron con el procedimiento, como dicen que lo hicieron, que no lo hicieron, porque está demostrado que no lo hicieron, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan con nombre y apellido y enfrentan su responsabilidad? Sí, aquí hay y que salen, tomar así que de esa hay forma. un proceso este momento de indagación previa.
Por eso Y en yo los le pregunto procesos si de indagación podían previa, hacer eso. normalmente no se coloca los nombres de las personas que están investigadas, por seguridad inclusive del proceso de investigación. Es el hecho de presentarse en un medio de comunicación y dar estas declaraciones que lógicamente sí llama la atención. ¿Tienen autorización para eso? No, no deben haber tenido autorización. No creo que alguien extienda una autorización para hacer un tipo de presentación de esta naturaleza. Ahora, eso abona a esa teoría que se está lamentablemente tratando de imponer en la mente de la gente y que viene desde las propias autoridades del gobierno en el señalar a estos niños como delincuentes, en señalar la responsabilidad a los padres que les permitieron salir a las 8 de la noche en la ciudad de Guayaquil, una ciudad que es caliente, que tiene mucho calor, que los niños juegan, que se supone estamos en un estado de excepción, que se supone estamos en una ciudad y una provincia intervenida por las fuerzas de seguridad, que algo de seguridad deberían darnos para poder sacar a los niños de que jueguen en un parque o se encuentren para jugar fútbol. Todos es la responsabilidad menos de esas 16 personas. Más allá de la condición que pueda probarse o no probarse de que estos jóvenes y un niño estaban cometiendo un acto delictivo, eso queda por fuera, porque hay un proceso en donde se da una detención. Exacto. Y esa detención no cumple los protocolos y no termina entregando a autoridad competente con el parte respectivo. Y más grave aún, porque se trata de menores de edad, y como usted dice, no solo eran los adolescentes, es un niño. Es un niño. Claro. Entonces yo escuché completamente lo que mencionaron ayer estas dos personas, inclusive indicando de que eran más altos. Mire, esto está abonando a una discusión que me parece espuria, que no es necesaria. Aquí hay un elemento que es claro. No ha habido la transparencia desde el inicio en informar de manera oportuna y evitar este tipo de situaciones que hoy estamos discutiendo. Porque si pudo haber un exceso, de hecho ya vemos que hay la configuración de un delito. Eso tiene que ser determinado por las autoridades judiciales. Peor aún que hubiese una situación de una ejecución extrajudicial, que no podemos afirmarlo, sería irresponsable de mi parte decirle eso. Pero esto tenía que haber sido manejado de forma adecuada. Me parece que no hubo la experiencia, no hubo el asesoramiento, pero hay fallas que son profundas. Aquí lo que tenemos es algo que a mí me preocupa mucho en la sociedad. Primero, que frente a esta situación del conflicto armado interno, que ya mantengo meses atrás del hecho de que tiene que cesar esta figura, porque es innecesaria, genera confusión en la actuación de las fuerzas del orden. Ya hubieron reformas, inclusive constitucional, y de igual forma reformas en el ámbito penal y de otros cuerpos legales. Es innecesario continuar con esto. Pero más allá de esto, a mí lo que me llama la atención es este proceso de cómo se ha ido criminalizando la pobreza. Porque mire usted, ¿qué pasa si estos 4 chicos estaban en San Borondón? ¿Qué pasa si estos 4 chicos, porque estas prácticas de ir sobre parques en donde hay personas que pueden estar consumiendo drogas, reunidos o libando, se han dado ya? ¿Qué pasa si tomo a 4 chicos en San Borondón y hago este mismo procedimiento? Bueno, se van a enfrentar con la capacidad económica de sus padres, en donde van a impulsar una acción para obtener respuestas. Pero no, entonces aquí tenemos gente pobre, y con esto yo no estoy diciendo que eran muchachos delincuentes o no delincuentes, porque aquí hay versiones, pero lo que se hizo, y yo estoy más que seguro que si se abrió este proceso de indagación y se está ya generando la audiencia para el día 31, es que hay otros elementos, porque hay los teléfonos que marcan las ubicaciones en donde estuvieron. Deben haber otras pruebas materiales, hay las pruebas documentales del primer informe, quién sabe el segundo informe, las declaraciones que han presentado. Entonces es posible que nos estemos enfrentando a un cuadro, yo le digo, de terror. Pero al mismo tiempo, usted desde su experiencia, ¿cómo nos puede explicar lo que han hecho con los 16 militares? Los tienen en Taura, encerrados aparentemente, según las imágenes de ayer, en un dormitorio, algo que puede parecer como una prisión preventiva. ¿Procede que se los tenga juntos? ¿Procede que estén en un cuartel militar? ¿Que no salgan a una cárcel o a una prisión preventiva normal? Bueno, ¿cómo ocurren estos casos? Esa es una decisión que tiene que tomar las autoridades judiciales. Lo que se ha
se ha solicitado desde la disposición judicial es que se les tenga buen recaudo. Recuerde usted que las Fuerzas Armadas ya no tienen cárceles militares. Esto se mantenía antes de la Constitución del 2008, donde se podía mantener bajo resguardo frente a la posibilidad del cometimiento de delitos militares y en donde se cumplía sentencia cuando se cometía delitos que estaban en el Código Penal Militar. Lo que son las instalaciones normales, lo que son, hay dormitorios, algunos que son compartidos, individuales, dormitorios generales. Entonces no hay una instalación que se diga para tener toda la seguridad. Entiendo que después de esta audiencia que se dé, la persona que está dirigiendo el juicio tomará la decisión de cuáles son las medidas preventivas a aplicarse. No le corresponde a las Fuerzas Armadas tomar esas medidas, porque si no hay una medida que tome autoridad judicial competente, bueno, entonces podrían estar en un régimen de entrar, trabajar su tiempo y salir. O sea, aquí hay una disposición, y esa disposición, en un comunicado del gobierno ha puesto de que van a estar bajo cuidado, pero no hay estas instalaciones. Pero al mismo tiempo hay, perdón, una cosita nada más, hay una responsabilidad compartida. Los 16 hicieron una cosa, pero ellos estaban a órdenes de un mando, de un comandante, de un oficial superior, etcétera, y ese oficial superior responde a otros mandos. Entonces, esta cadena de mandos también tiene responsabilidad en esto, ¿o no? Habría que ver hasta dónde. Porque cuando yo hablo de negligencia es los mecanismos de supervisión y control se venían dando. ¿Esta responsabilidad es solo administrativa o es una responsabilidad que implique, por ejemplo, elementos de carácter penal? Habría que ver. Le digo, mire, cuando yo fui comandante de unidad, de teniente coronel, recuerdo que nosotros hacíamos el patrullaje por la cantidad de asaltos que se daban en el sector de Río 7, en la provincia del Oro. Y teníamos las patrullas que salían y hacían todo el recorrido hasta el sector del peaje, donde ahí se dieron algunos asaltos. ¿Qué hubiese pasado si se provocaba un exceso? Bueno, yo recuerdo que teníamos un formato en donde se anotaba el número de armamento, el nombre de las personas, y había una graficación, el formato que lo diseñé para ir indicando las horas en donde se encontraba en ese recorrido. Entonces habían como 8 controles. Dice, en tal punto, en el cambio del Guabo, estoy a las 8:20 de la noche, en tal punto, tal punto, tal punto. De tal forma de que eso se entregaba y se ponía la novedad. Y eso procesaba el oficial de guardia y se archivaba en operaciones. Entonces, si algo pasara y no está en ese reporte de algún incidente, ya genera sospecha. ¿Por qué no se reportó? Por eso yo no tengo el informe original que se presentó. ¿Cómo se estará presentando este informe? ¿Habrá esta expertise de tener un informe en un formato que permita dar el seguimiento? ¿Cómo están elaborados estos formatos? Pero hay que ver ese contenido, porque yo creo sinceramente que las autoridades directas no conocían esto sino 3 o 4 días después. Y eso también es falla de supervisión. Pero no se puede decir que la cadena de mando hasta dónde llega. Lo que vemos aquí también sí es responsabilidad política por el mal manejo que se ha dado al caso de las declaraciones, pero también hay que averiguar hasta qué nivel puede llegar otras responsabilidades, de encontrar responsabilidades penales o de ser solo responsabilidades de carácter administrativo. Yo le preguntaba al inicio, general, cuál es el procedimiento, porque en teoría estas personas estaban realizando, y es este grupo, ¿no? No estamos generalizando diciendo que son todas las Fuerzas Armadas ni toda la Fuerza Aérea, sino este grupo específico estaba participando de este operativo y seguramente tenía instrucciones. En el contexto del conflicto armado interno, ¿qué potestad tiene un grupo militar para aprender a personas qué debían hacer si es que tuvieron una novedad, si es que tuvieron una denuncia? Porque no hay evidencia de que los chicos hayan estado participando en un robo. Eso lo dice tanto el fiscal como la jueza que decide aceptar el habeas corpus y conceder el habeas corpus y declarar esto como una desaparición forzada. Sus padres dicen que los niños eran estudiantes o son estudiantes que estaban saliendo a encontrarse para jugar un partido de fútbol. No hay una denuncia de una actividad delictiva que involucre a estos pequeños. Pero ¿cuál tenía que haber sido el procedimiento? Si estaban en un operativo, ¿en qué tipo de operativo? ¿Qué les permite? ¿Qué facultades tienen dentro? Ahí mismo está el hecho que le menciono.
dígame en qué ayuda la figura del conflicto armado interno. Tenemos un delito flagrante. Si las Fuerzas Armadas estarían cumpliendo una operación de control de armas y tenemos un delito flagrante, hay la obligación de intervención sin la necesidad de la figura del conflicto armado interno. Y hay protocolos y procedimientos, que esos tenían que ser observados, que constan en un documento que se anexa a los planes de operaciones, que se conoce como normas de conducta. Entonces, eso es lo que tenía que ser observado. Mire, los principios de un conflicto armado interno es el principio de humanidad. Le hablo de los canis, ¿no? Principio de distinción, principio de proporcionalidad, principio de precaución. Esos 4 principios tienen otra connotación de aquellos principios que se establecen para el manejo del uso legítimo de la fuerza. Y algo así muy breve para que me entiendan. Recuerden que cuando salió el presidente a decir, hemos dispuesto la actualización de los manuales de uso legítimo de la fuerza con la finalidad de dar de baja a los delincuentes, esos mensajes son equivocados. Primero, porque no es que el presidente toma la decisión de dar de baja. Hay una ley orgánica de uso legítimo de la fuerza. Esa ley orgánica de uso legítimo de la fuerza, su reglamento y los manuales que tengan que elaborarse con base a estos documentos, rigen todo el tiempo. Solo no rigen cuando hay conflicto armado interno. Entonces, una patrulla militar y policial está en esa disyuntiva. Dicen, a ver, si yo estoy en conflicto armado interno y en una operación de esta naturaleza, ¿cuál es el amparo legal que tengo? Son las reglas constitucionarias de la Cruz Roja Internacional, son estos principios que acabo de mencionarlo, son el artículo 3 común de los protocolos de Ginebra y el protocolo adicional de 1977, ¿qué es lo que me ampara? Es que el principio del derecho internacional humanitario para los conflictos armados, sea internos o internacionales, tienen otra connotación, porque lo que le dice es, mire, proporcionalidad, los medios militares que usted va a utilizar, que sean lo suficientemente necesarios para alcanzar la ventaja militar, es decir, no vaya y ocasione un daño mayor si usted puede ocasionar un daño menor. Mire, proteja a los que no participan en el conflicto, a los civiles. Mire, a las personas que han dejado de participar, los prisioneros de guerra. Tome en consideración de que estas personas ya no tienen capacidad de luchar. Eso es lo que le está diciendo estos principios. Entonces, es diferente a aquello que está establecido en la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza. Que eso es lo absolutamente necesario en este momento. Y se vende la idea de que esta ley, y recuerde cuando había antes las causas de antijuricidad y también las modificaciones al 30.1, 30.2 del Código Orgánico Integral Penal, se decía es que esto no nos permite disparar a un delincuente. No es así. Que el sistema sea piramidal, no le dice la ley, porque usted puede cambiar el manual, pero la ley es la que le dice hasta dónde puede ir un manual. Exacto, así es. ¿Qué le dice la ley? Que no es que usted sigue en forma progresiva. O sea, el principio de progresividad no se refiere al hecho que usted inicie en el nivel más bajo con presencia física, y después con disposición verbal, y después con técnicas defensivas. No, porque si la persona tiene capacidad de ocasionar un daño a la integridad física o la vida mía o de un tercero, si estoy en un operativo, tengo la capacidad de disparar, no es que tengo que verbalizar y hacer ningún tipo de procedimiento anterior. Entonces se venden estas ideas y de repente se hace el juego, porque recuerdo que salieron a decir, no es que ahora tenemos un modelo circular. Bueno, modelo circular, piramidal, que son los mismos, nada puede ir contra la norma. Eso General, para cerrar, una cosa que me queda en duda siempre alrededor de esto es que en función de cómo está actuando la justicia, digamos que para evitar una consecuencia al poder político, se dice que los 16 militares dejaron a los chicos y hasta ahí. ¿Qué haría el procedimiento de disciplina militar interno? ¿Hasta dónde tiene que llegar con los 16 militares si violentaron normas internas? Para ser rápido, porque tengo que salir a otra entrevista. Un tribunal de disciplina tiene la capacidad de juzgar solo faltas atentatorias, por eso se instaura. Eso tenía que haber sido explicado por el ministro. La sanción máxima, o sea, la única sanción a una falta atentatoria es la separación de la institución. Nada más. O sea, que independientemente de lo que pase, ellos podrían, incluso por la disciplina militar, por cuerdas separadas, el proceso penal. De acuerdo. Entonces, cuando se conoce, se determina a través de las pruebas que se presenten que hay responsabilidad y se sanciona a través de una falta atentatoria, se notifica a los consejos
de tropa, de oficiales, y se tramita inmediatamente la separación de la institución. Y esa separación significa que solo es expulsado, digámoslo así, de la Fuerza Aérea. Solo que es expulsado es muy grave. Claro, pues pierde todo. Yo le digo por qué. Pierde todos los beneficios. Usted está en una profesión que no es lo mismo que un médico que de repente me expulsa de una clínica y al final voy a ponerme un consultorio. O soy un abogado y al final voy a trabajar en otro lado. En el libre ejercicio. Usted pierde su profesión. Entonces no es un asunto así tampoco de decir solo eso. Es un asunto grave. Y ahí viene también el hecho de las circunstancias penales que tenga que enfrentar esa persona. Claro que sí. Eso es. Muchísimas gracias, general. Muy amable, general Altamirano, muy gentil por acompañarnos como siempre. El general Luis Altamirano, que ha estado con nosotros, excomandante de las Fuerzas Armadas.